Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana a todos ustedes que nos están acompañando ya, a todos y todas, gracias por estar en nuestra sintonía, por iniciar aquí en El Mundo a las 6 por la señal de Majestad Radio. Bienvenidos sean todos ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las diferentes señales, 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, y nos pueden escuchar también en 97.5 en Esmeraldas. Tenemos hoy importante información, dialogaremos de los distintos hechos violentos que se están suscitando en la ciudad y en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están accionando las autoridades? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles van a ser las diferentes acciones para mitigar de alguna forma la violencia que se vive en el Ecuador? Este tema lo abordaremos con el general Pablo Ramírez, él es director general de la SNAI. Con él hablaremos sobre la estrategia para terminar con la violencia en las cárceles de nuestro país. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que realizará? ¿Cuáles son también las acciones a seguir por parte del funcionario? Se lo preguntaremos. También abordaremos con Klaus Graetzer, el presidente de la Corporación de Floricultores de Tabacundo, cómo les ha afectado la emergencia en el sector floricultor debido a la guerra de Ucrania y Rusia. Recuerden ustedes que uno de nuestros principales compradores de rosas, nosotros le exportamos grandes cantidades. Hablaremos de todos estos datos económicos y de toda esta afectación que están sufriendo los floricultores a escala país con Klaus Graetzer. Con él hablaremos a las 6:45 de la mañana, así es que por favor estén muy atentos. Y finalmente estaremos dialogando de la política nacional, qué es lo que pasa en nuestro país. Abordaremos con el asambleísta Bruno Segovia. Hablaremos sobre la denuncia de tráfico de influencias en contra de la presidenta del Legislativo de Guadalupe Llori. Hablaremos con él, le preguntaremos cuáles son sus pruebas para las denuncias que ha interpuesto, qué es lo que está pasando, por qué señala que en Orellana la presidenta de la Asamblea habría incurrido en un tema de tráfico de influencias. Pues lo abordaremos con el asambleísta Bruno Segovia también a las 7 de la mañana con 25 minutos. Muchos temas que abordar, la política nacional del país, la economía también, además de la seguridad, que es tan importante y que es un tema que está abordando pues definitivamente y que ha centrado la atención de todo el país aquí en El Mundo a las 6 en breves minutos. Son las 6 de la mañana con 11 minutos, esto es El Mundo a las 6 y aquí iniciamos. Lo más destacado a las 6. Seis de la mañana con 11 minutos y vamos a iniciar con el desarrollo de la información, no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de la señal de Majestad Radio. Ingrese usted por favor www.majestad.com y ahí encontrará esta transmisión en vivo, podrá vernos también, seguirnos, comentar, coméntenos, cuéntenos cuál es la percepción de seguridad que usted tiene, cómo considera que se está moviendo la política nacional y también qué es lo que está pasando, si usted tiene algún conocimiento, puede ser respecto de lo que ocurre en la guerra, Ucrania, Rusia, nuestras afectaciones a nuestra ciudad, a nuestros floricultores. Recuerde por favor comentarnos y seguirnos a través de nuestra señal en Facebook Live, que ya estamos transmitiendo por Majestad, aquí en la señal de La Soberana del Aire. Y vamos a iniciar con el diario digital Primicias, que nos trae la siguiente noticia. Sistema carcelario de Ecuador cumple 3 años en crisis. Así es, son 3 años ya en crisis que sufre el sistema carcelario
El 16 de mayo de 2019, el expresidente Lenín Moreno firmó el primer estado de excepción en las cárceles. 36 meses después, la violencia empeoró. Durante el actual gobierno de Guillermo Lasso, desde mayo de 2021, Ecuador ha afrontado 5 masacres en el interior de las cárceles, que significaron alrededor de 276 personas asesinadas. Pero la peor crisis penitenciaria de la historia inició hace 3 años, cuando el expresidente Moreno declaró en emergencia a las prisiones. Esto ocurrió, recordarán, en mayo de 2019. Desde ahí no ha habido el control necesario, no ha habido ningún tipo de control en las cárceles de nuestro país. Desde esa ocasión, el sistema de rehabilitación social estuvo 2 veces más en estado de excepción. Hubo declaratorias similares en agosto de 2020, todavía con Moreno en el poder, y en septiembre de 2021 ya con Lasso al mando. Pese a todos los intentos y las medidas, ni la solución llegaron al tema de la crisis carcelaria. También en este periodo hubo 5 personas al frente del servicio de atención a las personas privadas de la libertad del SNAI, un civil, un ex policía, 2 ex militares y un policía en servicio activo. Ninguno logró controlar la crisis. Esta es información que nos está trayendo el diario digital Primicias, quien además se enfatiza en el hacinamiento y las masacres. ¿Cómo pasamos del hacinamiento a las masacres? Cuando la crisis empezó, en mayo de 2019, las muertes violentas no eran el principal problema en las cárceles. Las autoridades señalaban a la sobrepoblación como el enemigo a vencer. En ese momento era el 40%. Se agilizaron las concesiones en beneficios penitenciarios, se dictaron indultos generalizados y se limitó el uso de la prisión preventiva para solucionar esta dificultad. 3 años después, según las cifras oficiales, el hacinamiento prácticamente ha sido controlado y para abril ya de 2022 solo hay un 11% de sobrepoblación. Eso es lo que nos señala el diario digital Primicias, que también dice que el gobierno se proyecta ya a llegar a 0 hasta finales de este año. Pero disminuir este hacinamiento no ha sido la respuesta a la crisis, pues las muertes violentas, en lugar de bajar, se incrementaron drásticamente. En los 5 primeros meses de 2019, cuando inició la crisis, 19 reclusos fueron asesinados y esta cifra provocó la declaratoria de emergencia. Y en este contexto, en el contexto actual, ese número de muertos es bajo. El 29 de septiembre de 2021, escúchame bien, solo en la penitenciaría del Litoral hubo 118 asesinados. Ese año la cantidad de víctimas de la violencia carcelaria se incrementó en 2.600%, en un 2.000.6%. con relación al 2011. Es una cifra bastante elevada. Información de Diario Digital Primicias, que además aborda de manera amplia todo este problema en el sistema penitenciario y en la seguridad del país. Lo que nos señala es que hay nuevas bandas y más violencia. En 2019, las autoridades dieron a conocer por primera vez la hipótesis de que los asesinatos responden a una lucha entre bandas narcodelictivas que se disputan el control de las cárceles y de las actividades relacionadas con el narcotráfico. En ese momento ya había 3 bandas en la palestra. Se estaba hablando de los choneros, los lagartos y los cubanos, pero la batalla la ganaron los primeros, los choneros. El 11 de junio, William Poveda, alias el Cubano, fue asesinado en la penitenciaría del Litoral. Las imágenes del crimen estremecieron al país, pues varios prisioneros patearon la cabeza de Poveda, simulando un juego de fútbol. Definitivamente ustedes recordarán estas terribles imágenes que dieron cuenta del estado de violencia al que estaba llegando el Ecuador. Aparentemente los choneros dominarían las cárceles. Sin embargo, en el interior de esa organización también hubo una crisis. En junio de 2020, en medio de un cuestionado proceso judicial, alias Rasquiña, ex líder de los choneros, obtuvo la prelibertad y fue liberado. Luego, en diciembre de ese mismo año, fue asesinado en un centro comercial en Manta. Esa muerte dejó un espacio de poder en el mundo criminal al interior de los choneros.
Este liderazgo cayó en manos de Adolfo Macías, alias Fito, quien está detenido con una condena y por una condena de asesinato. Según fuente policial, el éxito de los choneros para mantener el control se debía también en gran parte a que habían armado una estructura de grupos más pequeños que eran sus brazos armados. Se trata de los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lucky Choners, los AK-47 y los Pangora, entre otros. Nos llenamos de bandas criminales, así nos señala Diario Digital Primicias. Pero en esa unidad, cuando se rompe, que fue el 23 de febrero de este año, de 2021, del año pasado, perdón, en 4 cárceles del país hubo un enfrentamiento que dejó también 79 muertos. Esto fue una pelea interna entre los brazos armados para tomar el control tras la muerte de alias Rasquiña. Se estaban debutando y también se estaban peleando por el control de alias Rasquiña. Información del Diario Digital Primicias, que aborda ampliamente el tema de la seguridad en las cárceles y que en poco tiempo lo estaremos abordando con el director del SNAI. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y vamos a recibir a mi compañero, colega y amigo Néstor Aguilera, que ya se encuentra aquí en los estudios de Majestad la Soberana del Aire. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Vienes manejando bajo la lluvia. Hay una lluvia intensa en Quito, en diferentes puntos de la ciudad. Está lloviendo en el norte, centro y sur. Hace bastante frío también, pero estamos aquí acompañándolos con toda la energía del lunes, querido Néstor. Hola, Silrat, amigas y amigos, recibo un cordial saludo. Un poquito atrasadito, me demoré unos minutos, diría yo, que más en ingresar que en llegar propiamente. Ya estaba aquí hace aproximadamente 11, 12 minutos, pero bueno, entre abrir la puerta con este aguacero, meter el carro, etcétera, etcétera, bueno, uno se demora, así como se demora, Silrat, movilizándose hacia el lugar de trabajo, hacia el lugar de estudio, cada mañana. Qué difícil, qué aguacero. Y aquí sí una pequeña crítica a las autoridades o a los funcionarios del Consejo Provincial de Pichincha. Yo tomo la autopista General Rumiñahui contraflujo desde muy temprano en la mañana. En teoría, en el papel se supone que eso se abre a partir de las 5:30 de la mañana. Parece que hoy se quedó dormido el encargado o los encargados. ¡No se me demoraron. digas! Entonces, ese contraflujo que debería empezar a operar 5:30 de la mañana no estaba habilitado y por ende la circulación por todo el lado demoradísima. derecho, exactamente, sí, demora mucho más, hay más tráfico. Bueno, siempre es complicado. Además de que sí te digo, hace falta a veces más presencia de la policía desde más temprano, en el caso de la parte que corresponde a Rumiñahui, en el caso de la parte que corresponde a Quito, de agentes de tránsito. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que por ese contraflujo ahora muchos buses se están metiendo desde temprano, cuando ellos tienen que circular por el lado derecho para ir recogiendo gente a lo largo de la autopista General Pero ¿sabes qué es lo Rumiñahui? que pasa, Néstor? Los buses definitivamente no mantienen un respeto a lo que tienen que hacer, definitivamente, y Sí. lamentablemente el sistema de los buses, de quienes entregan este servicio, sigue siendo pésimo, sigue siendo un mal servicio. Hacen lo que les da la gana, paran donde les da la gana, se cruzan como les da la gana, generan accidentes. Definitivamente el tema del transporte público en nuestro país es otro de los líos que tenemos aquí. Sí, y se complica mucho más cuando hay lluvia. Yo, por ejemplo, de lo que hay tramos en los que suelo venir quizá un poquito más rápido,
porque tampoco hay que exagerar en horas de la mañana y en la madrugada. No, y peor aún en lluvia, es peligrosísimo. Exactamente, a eso voy. Justamente por la lluvia y por el tema de la circulación que estuvo restringida por la autopista General Rumiñahui, en este contraflujo que se abre desde muy temprano, sí tuve que venir despacito en algunos tramos. Así que la recomendación para usted, amiga, amigo, que nos está escuchando, nos está viendo, ya está saliendo por salir de la casa, intente hacerlo un poquito antes, un poquito más temprano, 5 o 10 minutos, porque esos 10 minutos quizá sean al final del día los que le permitan llegar puntual a su trabajo especialmente. Silrat, si me permites también, ahora que estamos hablando del tránsito, la circulación vehicular en la mañana, 2 temas, pico y placa, hoy lunes 1 y 2 acá en la ciudad de Quito. Esto siempre es importante recordarlo, también para las personas que viajan, por ejemplo, desde Manabí, desde Esmeraldas, desde Santo Domingo, acá a la capital del Ecuador, considerar ese tema, la restricción vehicular hasta las 9:30 de la mañana. Y hoy también hay novedades. La semana pasada las anticipamos, Silrat, y sería interesante si me apoyas también situándote en la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para dar a conocer algunas novedades que empiezan a regir el día de hoy, justamente cuando hablamos de contraflujo. Si es que usted, amiga y amigo, nos está escuchando, considere primero pico y placa 1 y 2, no se confunda. 2, algunas disposiciones que comienzan a regir desde este día y que están relacionadas también con la circulación vehicular. Yo me voy a referir, Silrat, a una muy específica, y tú también te pediría que me apoyes en lo que tiene que ver ahorita, y quiero avanzar primero con esto. La Agencia Metropolitana de Tránsito, correcto, la sí. MT Quito. Lo que se implementa a partir del día de hoy, 16 de mayo, tanto en el túnel Guayasamín como en la autopista General Rumiñahui. Si tú ya tienes la información, Silrat, para leérsela al público, mientras tanto yo busco otra importante que a partir del día de hoy también comienza a regir en el sector de la Marín. A ver, yo lo que tengo por acá que está tuiteando la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito, primero que nada empiezan a advertirnos desde este lunes 16 de mayo, restricción vehicular, placas terminadas en 1 y 2 de acuerdo a la medida. Ahí tenemos 1 y 2, el tema de la restricción vehicular. Muy atento usted si su vehículo, la placa termina en 1 y 2. Vamos a revisar también, nos está advirtiendo la Agencia Metropolitana de Tránsito que se registra fuerte lluvia en el Distrito Metropolitano de Quito. Nos advierten, por favor, es importantísimo que siempre que llueva, usted encienda las luces de su vehículo para una mejor visibilidad. No importa la hora que sea, si es las 7, las 10, las 11 de la mañana, si es que llueve, usted debe encender las luces de su vehículo por seguridad. Utiliza el cinturón de seguridad, respete los límites de velocidad y el celular puede esperar. No lo use al conducir, no seamos, por favor, no seamos irresponsables. El teléfono que aguante un ratito, llegamos y respondemos los mensajes. Así sea, devolvemos las llamadas. Nada es más importante que nuestra vida. La Agencia Metropolitana de Tránsito también nos está dando más información. Ha amanecido recargadísima porque han mandado varios mensajes, como nos ha dicho Néstor, por rehabilitación asfáltica en la calle General José María Guerrero, desde la calle Alfonso del Hierro. Mucha atención. Estamos hablando de la calle General José María Guerrero hasta la calle Alfonso del Hierro y la calle Francisco de Rumiurco. Se mantiene los siguientes cierres viales. Ahí están, en estos puntos donde les acabo de decir. La calle General José María Guerrero, desde la calle Alfonso del Hierro hasta la calle Francisco de Rumiurco, se mantendrán los cierres viales desde hoy, lunes 19 de mayo, al 19 de junio, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. O sea, mejor dicho, ni tome en cuenta esos caminos. Si usted era usuario de estas calles, olvídese de estas calles hasta el próximo 16 de junio por un tema que nos están explicando, pues por la rehabilitación asfáltica, el cierre de estas vías, tome vías alternas. Recuerde, también nos están explicando que por rehabilitación asfáltica, esto es bueno, no estamos haciendo trabajos, nos va a generar incomodidad, Néstor, pero definitivamente se necesita. Quito parece Marte, estamos llenos de huecos. Entonces, si están rehabilitando el tema del asfalto, se les agradece, señores.
no se tarden tanto tampoco y ahí estaremos, pues, ni modo, utilizando rutas alternas. Sí. Por acá tenemos la calle Bartolomé de Zamora, se realizará un cierre vial desde la calle de los Eucaliptos hasta la calle N66. Esto será desde, y es ya está vigente esto, desde el día lunes 2 de mayo hasta el 27 de mayo, tome rutas alternas, esto es lo que nos están señalando y es lo que tenemos hasta el momento en la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito sobre los cierres en los determinados puntos. Usted es usuario, recuerde, utilice vías alternas y qué bueno por la capital, que en serio ya empiecen a trabajarle porque si no estamos fregados, Néstor. Le agrego y sumo lo que tú, a lo que tú acabas de mencionar, la información que yo indicaba. A partir de este 16 de mayo, es decir, el día de hoy, se implementan 2 nuevos horarios para los contraflujos en el túnel Guayasamín, ojo, y la autopista general Rumiñahui. Estas medidas se implementarán en la mañana y en la tarde. Procedo a leer lo que tiene que ver con la autopista general Rumiñahui. Las personas que nos están siguiendo a esta hora, mucha atención. Dice, contraflujo autopista, y ya tenemos un oyente que por Facebook nos estaba puntualizando sobre esto. De lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 7:30. Ojo, autopista general Rumiñahui, en el sentido Valle de los Chillos, Quito, en horas de la mañana. En el sentido Quito, Valle de los Chillos, desde las 4:30 de la tarde hasta las 19:30. 4:30 de la tarde, 16:30, hasta las 7:30 de la noche, 19:30, en el sentido Quito, Valle de los Chillos. Y adicionalmente en el túnel Guayasamín, a partir de las 6:30 hasta las 8 de la mañana, en el sentido Valle de Cumbayá, Quito, contraflujo en el túnel Guayasamín. Y en la tarde, desde las 4 hasta las 7:30 de la noche, de lunes a jueves, en el sentido Quito, Valle de Cumbayá. El viernes, que se advierte mayor flujo de vehículos en ese punto, es decir, en el túnel Guayasamín, a partir de las 15 horas, 3 de la tarde, hasta las 19:30, 7:30 de la noche. Es importante estas recomendaciones, reiterarlas. ¿Por qué? Porque siempre el tema de la circulación vehicular puede llegar a ser determinante, sobre todo a la hora de llegar puntual a una cita. Y yo decía también inicialmente, me habían informado, y esto de primera mano, que a partir del día de hoy se iban a iniciar los trabajos en el sector de La Marín. Mucho ojo para quienes usamos eventualmente la Ecovías, el RAT. El día de mañana se postergaron seguramente, hubo algún tipo de modificación. A partir del día de mañana, martes, ojo, desde las 5 de la mañana estará cerrado durante 60 días la estación Marín Central. Mucho ojo de la Ecovía, y allá también llega el servicio que circula por la avenida América, el corredor occidental hacia el norte. Esto por trabajos de repotenciación y mejora operativa en la estación Marín Central. Esto durante 60 días va a haber modificaciones. Estén atentos a la cuenta oficial, especialmente de la empresa de pasajeros acá en la ciudad de Quito. Todo esto siempre lo reiteramos cada mañana en aras de que usted tenga la información de primera mano, importante, y tome en cuenta nuestras recomendaciones para llegar, como digo yo, puntual a su lugar de destino. Silrat, hay información también que se ha producido este fin de semana. Tú ya has anticipado algunas noticias, pero seguramente a ti se te han puesto los pelos de punta, y digo literal a muchos de nosotros, el fin de semana por lo que ocurrió en la autopista General Rumiñahui también. Puente 3, hablo de la seguridad, sicariato. Exactamente, mi querido Néstor. Definitivamente este era un tema que ya lo íbamos conversando, lo íbamos chateando. Sí. Creo yo que yo realmente me siento totalmente insegura en este país. Es gravísimo lo que está pasando, temas de sicariato en el Ecuador. A ver, tampoco es el primero, porque tú recordarás el del abogado Harrison Salcedo. ¿Cómo no? Que fue igual terrible, muy cerca de aquí de la radio. Este no es el primer caso de sicariato, pero se nos sigue acercando el tema de sicariato a la capital, que era algo que no se vivía. Definitivamente, no solo los pelos de punta, definitivamente una indignación de ver cómo no hay una acción por parte de los ciudadanos para frenar estas olas de violencia. ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué nos estamos convirtiendo?
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos salvaguardando a la ciudadanía? Nosotros hemos sido siempre un país pacífico, hemos sido siempre un país en el que sí, no estoy justificando los temas de violencia, de asaltos, de robos, pero ya convertirnos en un ala de delincuencia organizada, en el lugar en el que no vamos a poder salir porque resulta que tenemos casos de sicariato que muchas veces son manejados desde las mismas cárceles. Te digo, Néstor, y esto te lo digo porque hay información que conocemos que esto se está manejando incluso desde las cárceles, estos temas de sicariato, porque desde ahí está viniendo también todo este tema de violencia y que ya se encuentren aquí en Quito. La información que tenemos respecto precisamente a este sicariato en Conocoto, que dejó 2 personas fallecidas, es gravísimo, Néstor. Me voy a permitir leerles una parte a las personas que nos acompañan, que se unen a nuestra señal, que les agradecemos su amable sintonía a esta hora de la mañana. Fue un caso de sicariato en Conocoto, murió hasta el perro. La mañana de este sábado, 14 de mayo, un violento asesinato se registró en el sector del Puente 3, en Conocoto, el oriente de Quito. Un hombre y una mujer fueron las víctimas que fallecieron en este grave ataque. En la intersección de la calle Nela Martínez, también en la 11ª transversal, en el barrio de Santo Domingo de Conocoto, terminó estrellado el vehículo Renault Sandero de color rojo en el que viajaban las víctimas. Esta información gravísima, lo que están señalando, según los primeros indicios de la Policía Nacional, es que hubo una persecución. Producto de los primeros disparos, el hombre de 46 años perdió el control del automóvil y se choca contra un poste. El coronel José Garcés, comandante subrogante de la zona 9, dijo que hay videos de las cámaras del lugar que muestran que tras los primeros disparos y el choque, 2 hombres se bajaron del vehículo que perseguía a la pareja y los remataron. Se utilizaron 2 tipos de armas, una de corto alcance y otra de largo alcance. Así estamos en nuestro país, la violencia campeante y sin nada que logre detenerla. Es gravísimo, Néstor. Sí, yo te decía, y también el otro día yo conversaba con una buena amiga y me decía, pero Néstor, ¿por qué te asustas? ¿Por qué te alarmas? ¿Por qué te estresas? Y yo decía, bueno, ella mucho más joven, ojo, ¿no? Mucho más joven, y los más jóvenes quizá también. Ven la vida diferente, dices tú. Exactamente, tienen una visión de la vida que quizá uno con el tiempo la va adquiriendo, va madurando en la vida, va creciendo y va reflexionando también sobre lo que sucede alrededor, sobre el futuro que le esperan a nuestros hijos, y ahí es cuando uno cambia la perspectiva, cuando uno tiene la posibilidad quizá de conocer el mundo, de palpar otras realidades y ver en la que nos estamos involucrando, es cuando uno realmente alcanza a entender la dimensión de lo que estamos diciendo y de lo que experimentamos. Yo digo, por ejemplo, Silrat, ¿cuántas víctimas colaterales se han producido también producto de esta guerra entre organizaciones criminales? No solamente hablamos aquí de ciudadanos que están directa o indirectamente involucrados en esto. El día de mañana, incluso, Silrat, yo pongo aquí 2 ejemplos, si me permite, y aquí vamos a hacer un poquito de contrapunteo. El primero, ¿qué tal si este fin de semana, el día sábado, cuando se produjo este evento, habían personas caminando por donde estaban circulando los involucrados, tanto las personas que perdieron la vida, que fueron acribilladas, porque esto no tiene otro nombre, si estaban caminando muy cerca de donde ocurrió este hecho, seguramente también iban a perder la vida. ¿Por qué? Porque estos criminales, estos delincuentes, disparan a todo lo que se cruce con tal de lograr el objetivo para el que seguramente se les pagó. Entonces, allí hay que considerar el de las víctimas colaterales. Segundo, este grado de violencia, Silrat, amigas y amigos, va aumentando, va creciendo, lo vamos normalizando. Es decir, hoy en día nos asustamos, pero quién sabe que, digo yo, como sociedad, ojo, porque seguramente habrá muchas personas que piensan como yo, que con el paso del día, las semanas, los meses, se van preocupando mucho más. Pero otros seguramente dicen, bueno, es normal, es parte de un enfrentamiento entre organizaciones criminales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede, Silrat? El día de mañana tú le caes mal a alguien y resulta que, Dios no lo permita, manda a atentar contra tu vida.
Ya no es como antes, que muchas veces las cosas se arreglaban, yo digo, en tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, quizá cuando nosotros estábamos más jóvenes, resulta que las cosas se arreglaban, como decían, bueno, ok, vamos y nos paramos afuera y arreglamos esto entre los dos. No, esto les digo, y saben ustedes a lo que me refiero, coloquialmente, ¿no? Bueno, vamos afuera y lo arreglamos a puñetes, se decía. Hoy en día resulta que estamos normalizando las cosas de tal manera en que se te cruza alguien en el camino y yo más bravo agarro, me levanto y le destruyo el carro, lo agredo, lo agarro y le caigo a patadas, etcétera, etcétera. Pasa todos los días. El día de mañana me cae mal una persona y resulta que la mando a matar. O sea, este tipo de situaciones, amigas y amigos, es la que estamos experimentando y que corremos riesgo de que con esta serie de eventos tan violentos terminen invadiéndonos a todos como sociedad. Esto ha sucedido en otros países, en países cercanos, llámese por ejemplo, muy puntualmente Colombia, llámese muy puntualmente Venezuela. Yo he vivido de cerca en parte estas realidades, seguramente Silrat también, en el caso de Colombia lo ha vivido más cerca, en el caso de Venezuela yo también he vivido esa realidad, la conozco de cerca, sé cómo ha ido evolucionando, sé cómo han terminado las cosas y sé que muchas personas hoy en día, desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de una ciudad tan grande como Caracas, 5 de la tarde ya la gente sale de sus trabajos, sale de sus negocios, se cierra todo y a las 7 de la noche uno ve una ciudad abandonada. Esto en el caso muy puntual de Caracas, no estoy hablando de ningún otro lugar del planeta, ni estoy diciendo, ojo, que nos vamos a convertir en eso. Sí, muchas veces se hizo la analogía durante la campaña que no queríamos ser Venezuela, es verdad, hay violencia, pero también hay de lo otro, es decir, hablábamos de la posibilidad de llegar algún día a llegar a ser como una ciudad mexicana. Hoy en día dicen, bueno, no fuimos Caracas, pero terminamos siendo Sinaloa. Esto aludiendo al modelo político que se escogió. Más allá de eso, que no quiero entrar en la discusión política, Silrat, lo que sí está clarísimo es que estamos viviendo, experimentando momentos muy difíciles en cuanto a la seguridad ciudadana desbordada. La Policía Nacional, los buenos elementos, yo siempre digo, tanto en el mando policial, entre los oficiales, la tropa, ya muchas veces se ven desbordados en los grupos, por ejemplo, de los barrios de la Policía Nacional, donde nosotros participamos junto a vecinos, nos damos cuenta de lo que está sucediendo y eso es lamentable, Silrat. Seguramente a ti te sucede algo similar cuando participas en algún grupo de familiares, de amigos, de vecinos, del edificio, de la casa, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que la situación es tremenda a nivel de la seguridad ciudadana. Así es, Néstor, y ¿sabes qué? En algunos puntos yo coincido contigo, no en el de tu amiga que me decías que es bastante joven, creo que no podemos normalizar la violencia bajo ningún punto, no es que es que son los problemas, los vaivenes que tienen por ahí desde las diferentes bandas criminales, porque no es así, y porque lo que pasa dentro de las cárceles nos resulta a nosotros gravemente, en graves afectaciones. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que desde las cárceles se están ordenando los sicariatos, que desde las cárceles se están ordenando los asesinatos, que es dentro de las cárceles donde se están realizando todo este tipo de acciones que ponen en peligro a la sociedad que está afuera. Desde las cárceles se está dominando el país. Entonces no es únicamente un problemita ahí, que están entrobadas las bandas hasta que decidan a su líder. Así no funciona. Y ellos mismos dentro de las cárceles, y esto lo recuerdo muy bien desde el trabajo que hicieron los colegas de La Posta en Paz y Plomo, seguramente lo viste, Néstor, que explicaban que precisamente incluso se hacían y pedían esta nota, este reportaje, precisamente porque decían, ya basta, ya necesitamos incluso para seguir con este negocio que en el que se mueve droga, en el que se mueve violencia, etcétera, que no nos sigamos matando. Ellos también requieren de cierta tregua. Entonces, ¿qué es lo que pasa por ahí y qué es lo que está ocurriendo? Se está manejando el país desde las cárceles. No podemos bajo ningún punto normalizar estos temas. Por otro lado, yo no creo que esto corresponda a un modelo específico de un tema político de a quién se escogió o a quién no se escogió. Yo creo y considero, perdóname, Néstor,
que esto no tiene que ver con el modelo político, esto tiene que ver con que se tomen medidas, y ya sean medidas de un gobierno de izquierda o de derecha, pero medidas de seguridad efectivas, y que se tomen acciones referentes para poder frenar esta violencia que no ha podido ser controlada ni desde las cárceles, peor aún fuera de las cárceles. Se necesitan acciones y no corresponde a un tema de si escogíamos a Guillermo Lasso nos convertíamos en México y si escogíamos al señor Arauz nos convertíamos en Venezuela. Creo que no responden así las cosas. Somos un país diferente, con realidades diferentes, que caminamos hacia, yo creo, y ya no lo sé, porque parecemos un barco a la deriva en el tema político, en el tema económico y peor aún en el tema de la violencia, Néstor. Quizá, bueno, podamos discrepar, pero mucho ojo, ¿no? Ha habido quienes insisten permanentemente en esa tesis de que si ganaba Andrés Arauz íbamos camino a ser Venezuela, y ahora dicen, bueno, no ganó Arauz, entonces escogieron otro modelo político, ideológico de ver el mundo para el Ecuador, entonces aguántense porque resulta que vamos camino a ser Sinaloa. Yo no es que esté defendiendo a lo uno, a lo otro, piense, lo pongo aquí sobre la mesa porque mucho se habla acerca de esto. Lo que sí coincido con Silrad en esta mañana es que la situación no es nada sencilla. Estamos enfrentando momentos muy difíciles y más allá de esta discusión a veces estéril a nivel de redes sociales, creo que se imponen sanciones fuertes, severas a quienes no están cumpliendo con su trabajo en cuanto tiene que ver, por ejemplo, a nivel de la justicia. Ese es un tema que permanentemente estamos aquí abordándolo. Lo tratamos la semana pasada junto a Ramiro García cuando nos referimos al tema de los habeas corpus. Hay un abuso, hay un exceso en alguna de las modalidades que están contempladas y eso nos termina generando y pasando factura a todo el mundo. Bueno, habrá que ver, Silrad, son las 6 de la mañana con 43 minutos, tenemos pocos instantes antes de arrancar con nuestra primera entrevista. Sería importante, Silrad, amigas y amigos, recordar con quiénes estaremos interactuando durante esta jornada, quiénes serán nuestros invitados para tratar algunos temas de interés. Uno de ellos, y ya lo adelanto, Silrad, es el relacionado con la situación en las cárceles. Le vamos a dar seguimiento a los hechos ocurridos días atrás. Estaremos con el general Pablo Ramírez, director general del SNAI, el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores y Personas Privadas de la Libertad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las acciones? Sí. ¿Cuáles son sus perspectivas también? ¿Cómo espera resolver este tema gravísimo de la violencia? Con él estaremos abordando este tema, Néstor. Pero antes estaremos también con un tema del ámbito internacional, económico. También, así es. Cuéntanos un poquito, por favor, ¿quién será nuestro invitado? Claro que sí, tendremos a Klaus Gratzerner, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, disculpen la ignorancia, presidente de la Corporación de Floricultores de Tabacundo. Con él hablaremos específicamente de qué es lo que pasa, cuál es la emergencia que está viviendo el sector floricultor por la guerra. Les recordaba a nuestros radioescuchas, a las personas que se unen también a nuestra señal en Facebook Live a través de Majestad de Televisión, ahí lo tienen, www.majestadradio.es para seguirnos en vivo. Y les comentaba que precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania no nos es tan lejana y nos afecta económicamente, sobre todo para el sector floricultor, que a estas alturas ya estaba haciendo grandes envíos de rosas, sobre todo a Rusia, que es uno de nuestros principales compradores. Con él vamos a hablar de cifras, de los datos, que nos cuente también cómo ha estado todo el tema precisamente económico y las afectaciones para ellos. Así es, estaremos finalmente también abordando otro tema. Hablamos ya de la visita del general Ramírez, pero más adelante también ya en la parte final, hacia el final de este espacio informativo de entrevistas, estaremos dialogando con el asambleísta por la provincia de la SOAI, Bruno Segovia. Nuevamente pondremos la mirada en la situación que se vive y se advierte en el ámbito legislativo. Todo hace parecer que las horas de Guadalupe Llori al frente de la presidencia de la República tienen una fecha de caducidad, irán finalizando con el paso de los días de acuerdo a este proceso que se lleva adelante en la Asamblea Nacional. Ya nos lo anticipó la semana pasada el asambleísta por la provincia de Tungurahua, Esteban Torres. Estaremos refiriéndonos a ese tema y las denuncias que
está liderando el asambleísta Segovia. Así es, Bruno Segovia aseguró que el gobierno ha nombrado a militantes de Pachacutic para importantes puestos. La lista incluye a personas que trabajaron con Yori cuando fue prefecta de Orellana. A él le vamos a preguntar cuáles son sus pruebas, en qué está fundamentando también sus denuncias y qué es lo que espera después de estas denuncias que pues ha hecho ya públicas, ha presentado información, ha presentado pruebas y documentos que le vamos a solicitar que nos comente, que nos cuente y que nos explique. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Néstor, entiendo que ya tenemos a nuestro primer invitado en línea. Así es, hacemos una pequeña pausa y arrancamos con ese diálogo. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Estamos de vuelta, 6 de la mañana con 49 minutos. Nosotros continuamos aquí tomando nuestra tacita de café como cada mañana, calentándonos en esta fría jornada de lluvia acá en la ciudad de Quito. Salga temprano, mucho ojo y muchísima atención también a las nuevas medidas que rigen en cuanto a la circulación acá en la capital del Ecuador. Ya está conectado de manera virtual junto a nosotros Klaus Gretzer. Espero haberlo pronunciado de manera correcta. Él es presidente de la Corporación de Floricultores de Tabacundo, joven empresario, y vamos a hablar acerca de esta situación bastante difícil que están atravesando en el sector floricultor algunos productores que están localizados especialmente en la zona norte de la provincia de Pichincha, también hacia el sur de la provincia de Imbabura. Vamos a conocer específicamente cómo les está afectando el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque hay muchos productores, exportadores cuya materia prima, cuya producción se va hacia buena parte de Europa y en algunos casos hacia esos países. El mercado, por ejemplo, de Ucrania prácticamente liquidado. El mercado de Rusia ha sufrido una baja notable y allí se han visto perjudicados estos floricultores ecuatorianos. Klaus, un gusto saludarlo, muy buenos días. Y por favor, la primera pregunta sería, ¿cuál es la situación que se está viviendo en el actual momento y especialmente cuántos productores, floricultores, pequeños empresarios ecuatorianos son los principales afectados? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por estar aquí, por esta oportunidad de estar con ustedes. El sector floricultor es un sector que tiene el 40% de su producción centralizada en la provincia, en el cantón Pedro Moncayo. Entonces hablamos de que casi la mitad de todos los tallos que salen del Ecuador salen de un solo cantón. Entonces esa es un poco la razón importante de por qué a este cantón le afecta tanto. Hablamos de que hay cerca de 2.000 hectáreas de producción. Eso
además tiene un componente importante de mano de obras, es el sector agrícola que más mano de obra emplea por hectárea. Cuando hablamos de por ejemplo, de una bananera, hablamos tal vez de una persona por cada 10 hectáreas. Cuando hablamos de una camaronera, tal vez una por cada 5 hectáreas y se tecnifica incluso más. En el sector florícola hablamos de 12 personas por hectárea. Entonces, es 10 veces más por metro cuadrado la cantidad de empleo que se genera en una florícola que en ningún otro sector agrícola del país. Y esa es la importante afectación, porque cuando sufre un negocio florícola, hay muchísimos empleos en juego. Y en este caso, hay 3 mercados importantes que están en riesgo. Uno es el mercado ruso, efectivamente, el ucraniano, y el bielorruso. Claro. No olvidemos que también es parte del conflicto al ser el aliado de Rusia. Y en el sector de Ucrania, efectivamente, no hay compras de rosas. Hoy día Ucrania está mermado casi al 100%, o diría al 100%. Y en el caso de Rusia, hay un problema porque si bien ese mercado no está siendo afectado en el día a día, no están comprando rosas porque tienen muchas sanciones. Entonces, si es que tú envías flores a Rusia, no te las pagan por la excusa de que el banco no me permite, que el rublo está muy alto, y hay más de 25 millones de dólares que se han exportado y que Rusia no ha pagado con estas diferentes excusas de que o no puedo, o que el rublo está muy alto, y eso puede quebrar a las fincas. Si una finca no tiene para pagar su nómina, sus proveedores, sus insumos, efectivamente no va a poder sobrevivir. Claro, la situación es bastante complicada. Ahora, ya en el día a día, Klaus, ¿cómo se vive eso entre los pequeños productores que están localizados en esa zona? A ver, nosotros como yo soy presidente de la CFT, que es, digamos, de la parte de Expoflores a nivel nacional. Nosotros agrupamos a cerca del 60% de las fincas formales, grandes, pequeñas, medianas, que son asociadas a Expoflores. Y luego hay pequeñas fincas que pueden ser emprendimientos familiares o un poco más fincas que no tengan una capacidad o que no sean agremiadas, pero entre total hablamos solo en Pedro Moncayo de 2,000 hectáreas, y la afectación es que estas fincas hoy día tienes 2 problemas muy graves, que fue la razón de por cual acudimos a la asamblea para buscar ayuda urgente. El primer problema que nos afecta a todos los gremios agrícolas es el incremento en los insumos. Deben haber escuchado, los fertilizantes y agroquímicos se han disparado casi al doble de su precio. Esto afecta a toda la cadena productiva y hace que todos los productos agrícolas suban de precio, banano, claro, camarón, cacao, todos los productos agrícolas, la leche, la papa, porque todos los productos agrícolas requieren de agroquímicos y de fertilizantes. Y estos están siendo muy complicados de trasladar. Muchos vienen del mismo sector del conflicto y los pocos que llegan se han duplicado en precio. Entonces, el primer problema es la subida en los costos de los insumos. Y el segundo problema que tenemos es que los mercados de elección tradicionalmente para el sector floricultor ecuatoriano era Ucrania, Rusia y Bielorrusia, porque son sectores que buscan una rosa de calidad. La rosa ecuatoriana es conocida como la mejor rosa del mundo. Son botones más grandes, son colores más intensos, son tallos más largos, tallos de por lo menos 70, 80, 90 metro 20, son tallos larguísimos, y eso consume principalmente el mercado ruso, ucraniano, bielorruso. El mercado europeo más busca tallos más cortos, tallos de entre 50 y 60 centímetros. Entonces, el mercado de elección ecuatoriano, el mercado de calidad que pagaba por nuestra calidad, era este sector. Hay fincas que el 80% de su producción se concentraban para estos mercados. Entonces, si el costo de producción está más caro y luego no puedes vender, hay una crisis muy, muy grave. Definitivamente. Silrat también se encuentra aquí en este diálogo, tiene algunas inquietudes para ustedes. Así es, Klaus, quisiera preguntarle, ustedes han hablado con el gobierno, ¿hay algún tipo de apoyo? ¿Qué les han señalado? ¿Han tenido acercamientos? ¿Cómo se ha movido el tema también por ahí? Buenos días, Silrat. Primero, el acercamiento fue a la asamblea, pedir una concientización y que realmente nos ayuden con 2 temas principales para solventar esta crisis. La primera, y ayudaría a todos los sectores, realmente la petición es una petición que ayudaría a todo el sector agrícola. La primera es que hay productos que pueden ingresar al país que pueden sustituir los que hoy día no llegan.
Digamos, si traigo un producto que hoy día viene de Rusia y que no puedo ingresarlo, y tiene un país de Europa que produce el mismo producto, poder agilitar el proceso de agrocalidad para que puedan ingresar rápidamente al país. Países como México ya han hecho normativas expeditas para homologar productos y poder ingresarlos por emergencia. Si es que agrocalidad toma 2 años en registrar y permitir el ingreso de un producto, no nos sirve de nada. Si hoy día no consigo un producto y se demora 2 años en que me lo puedan ingresar, es una locura. Pero tomando en cuenta de que hay una crisis y agilitando los procesos, ayudaríamos a toda la cadena productiva. Y la segunda petición ha sido líneas de crédito blandas para poder invertir en el negocio. No estamos pidiendo de ninguna manera una compensación por lo que se ha dejado de vender, porque también entendemos que no es culpa del gobierno, pero si nos ayudan con líneas de crédito blandas que permitan invertir en los negocios, que sean expeditas, que no tomen 5 años para que nos apruebe un crédito en la CFN, podemos invertir y podemos paliar esta crisis. Fuimos a la asamblea. Es decir, ustedes lo que necesitan es apoyo económico para poder saltar este bache y poder generar y que se siga dando este negocio que es fructífero, como es el tema precisamente de las flores. ¿Han tenido que despedir personal? ¿Han tenido que sacar gente? ¿Cómo se ha movido el tema ya con los ciudadanos, con sus trabajadores? Efectivamente, no es un apoyo, no es un regalo, no es una donación, no estamos pidiendo que nos den nada. No, es un crédito, es una ayuda para salir del bache. Correcto. Porque hay fincas que han vendido su producción y que no han recuperado porque Rusia no les paga. Entonces, si es que tú vendiste y tu cliente no te paga, no puedes pagar la nómina. Obviamente. Es un poco el problema que empezamos a tener. Los despidos, afortunadamente, todavía no se sienten porque salimos de la temporada de madres. Recordemos que la temporada de madres no es una temporada rusa. La temporada del Día de las Madres es principalmente europea y americana. Entonces, el golpe viene ahora. El golpe viene ahora que empieza el verano, cuando Rusia era muy importante para nuestras flores. El golpe viene, el oxígeno que tenemos como gremio, como agricultores, como empresarios, son los siguientes 30, 45 días. A partir de eso, efectivamente, habrá una crisis muy fuerte si no logramos tener ayuda. Y lo que nos han ofrecido en la asamblea es que el nuevo ministro de Agricultura va a estar compareciendo periódicamente para poder trabajar coordinadamente y que seremos invitados a estas mesas, de estos diálogos. Entiendo que él todavía está sentándose, entonces con ellos no hemos tenido acercamiento, pero nos han ofrecido que sí va a haber la oportunidad de trabajar en conjunto. Perfecto, estaremos atentos a todo lo que ocurra con su sector, estaremos también muy pendientes y esperemos que ustedes puedan recibir este apoyo que en efecto no es una dádiva, sino más bien se trata de un tema ya de un apoyo para salir de este bache y que podamos definitivamente continuar creciendo desde su sector. Despedimos ya a Klaus Gretzel, él es el presidente precisamente de la Corporación de Floricultores de Tabacundo, agradeciéndole también por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias y muy buenos días para usted. Muchas gracias para ustedes también. Buen día. Espacio público. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-6236-29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión.
El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Siete de la mañana con 13 minutos. Esto es El Mundo a las 6 y mucha atención con el siguiente tema, que es el que hemos abordado los últimos días. Vamos a hablar sobre la estrategia para terminar con la violencia en las cárceles del país, un gravísimo problema que tenemos ahora y del que se está discutiendo ya a escala de toda la sociedad. Para hablar sobre este tema tenemos en este momento ya al general Pablo Ramírez, director general de la SNAI. Le agradecemos mucho el estar aquí presencialmente, el acompañarnos también para ir clarificando y para que nos cuente cómo se va a resolver el problema que tenemos ahora de la crisis carcelaria, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos cárceles ahora descontroladas. Cuéntenos, general, por favor. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Un placer estar aquí con todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Sabe que nosotros iniciamos un proceso importante una vez designado el 8 de diciembre. Hemos generado una transformación con una planificación estratégica 22-25, algo que no habíamos establecido en este sistema, y generando varias acciones que son muy importantes. Por ejemplo, la desconcentración en 5 megazonas para que no exista una concentración, hablemos, financiera, administrativa y operativa. También la incorporación de infraestructura, que será muy importante, al igual que tecnología y equipamiento, que beneficiarán específicamente a esos ingresos de objetos que han causado mucho daño. Un modelo de gestión y prestación de servicios penitenciarios también en modelos A, B y C, de esta manera generar bajo 4 criterios que son muy importantes. El primero, infraestructura instalada, recursos humanos y logísticos disponibles, niveles de riesgo y finalmente población objetivo, que es una de las más importantes. Incluso estamos generando una reducción importante de la población penitenciaria precisamente para establecer ya una rehabilitación efectiva y una reinserción oportuna a la sociedad por parte de las personas privadas de su libertad. ¿Cómo hacerlo, general? ¿De qué manera controlar todo lo que está ocurriendo? Vemos masacres casi cada semana. ¿Cómo podemos ir controlando esto? Vemos que también que las bandas delictivas se están apoderando y se han apoderado ya de las cárceles. No hay control dentro de las cárceles por parte de las autoridades. ¿Cuáles son las acciones inmediatas a seguir por parte de ustedes, sobre todo considerando que desde ahí mismo está saliendo también la violencia hacia afuera, los temas de sicariato que incluso ya han llegado a la capital de la República, general? Sí, ese es un compromiso que hemos establecido conjuntamente con el señor presidente, el gobierno nacional, con todo el apoyo de recursos y también generando nuevas planificaciones correspondientes. Claro, uno de los problemas de esta desatención de varios años, el hacinamiento, no nos permite generar las acciones que sean de maneras rápida y oportuna. Sin embargo, estamos avanzando desde el 2021, que se tuvo el 38% de hacinamiento. Al momento estamos con el 11.27. De diciembre a la fecha hemos bajado 3.5 mensual, de tal forma que nos permitirá tener al final del año un cero hacinamiento y de esta manera ir contribuyendo a que la rehabilitación, el control de las cárceles, ir generando un orden en cada uno de los centros y de esta manera contribuir al desarrollo pleno de las personas privadas de su libertad, que
son personas de atención prioritaria que lo que han perdido es el derecho a la libertad, pero todos sus demás derechos están intactos, a la salud, a la educación y a la cultura y todas las demás cuestiones que hemos ido generando en el tiempo. Ahora, general, es importantísimo y definitivamente era una de las acciones muy necesarias, el tema de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Lo que se están planteando, la meta también es fundamental, reducir a cero este hacinamiento. Sin embargo, se ha demostrado que el reducir el hacinamiento no ha contribuido con que se reduzcan las masacres en las cárceles. ¿Cómo las vamos a controlar? Sí, básicamente hemos empezado con un protocolo interinstitucional, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes penitenciarios que son los responsables en el perímetro externo y en el interno. Vamos a incorporar inmediatamente ya tecnología y equipamiento de punta para poder establecer incluso 2 salas de crisis a nivel nacional, Quito y Guayaquil, que controlarán las 36 centros y de esta manera articularnos inmediata y oportunamente ante cualquier situación. Como les decía, hemos generado varias acciones, pero estas no pueden ser generadas de la noche a la mañana, sino más bien hemos generado acciones contundentes, acciones que se reflejarán ya en las próximas semanas y de esta manera ir contribuyendo a un diálogo incluso interno. Hemos generado conjuntamente con la Comisión de Pacificación varias acciones que incluso se han salvado vidas. 153 vidas se salvaron gracias a traslados de seguridad con informes técnicos. 83 se salvaron en la línea de fuego que estuvieron en Santo Domingo, 134 personas que también estuvieron en Turi. De estas cosas no se hablan. Si hacemos una sumatoria, estableceremos que estamos generando varias acciones precisamente para salvar vidas. General Ramírez, a ver, seguramente hay algunos temas que ya a la interna de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, se analizan a diario después de que ocurren estas crisis. Es verdad, usted lo ha dicho, se está trabajando, hay golpes contundentes, se evita la muerte de personas privadas de la libertad. Sin embargo, también todo esto, y de acuerdo a recomendaciones que han efectuado, por ejemplo, la Comisión de Pacificación, la propia CIDH en este informe sobre las personas privadas de libertad en Ecuador, que fue hecho público el pasado mes de marzo, pero la gran pregunta es, bueno, toda esa inversión, si bien es cierto, el general Carrillo también, ministro del Interior, habla de la posibilidad de comenzar esta gran inversión, 1.200 millones de dólares para la seguridad en el país en el 2023, la gran pregunta que nos hacemos todos es, bueno, mientras tanto, ¿qué se va a hacer a nivel de grandes inversiones? Usted ya habla, por ejemplo, de un gran centro de monitoreo para poder vigilar las cárceles. Pero todo esto, lo que nos preguntamos todos, ¿desde cuándo? Es decir, ¿cuándo ya comenzaría a verse esta inversión traducida en la realización de obras, en mejorar la seguridad y también acompañar esto con el mejoramiento de las condiciones para el recurso humano que tiene la Policía Nacional, muchas veces superado por el fuerte armamento que tienen estas organizaciones criminales? Sí, nosotros hemos generado los proyectos desde el mes de enero de este año. Estamos próximos ya a, digo yo, ya en las próximas semanas o el próximo mes ya se incorporará en este equipamiento que será muy importante precisamente para establecer una dinámica diferente en el ingreso de estos objetos prohibidos, generando varias acciones internas también con las personas privadas de su libertad para establecer algo que es muy importante y que no se ha establecido años anteriores, es cumplir con los requerimientos, con las necesidades que son diarias de los centros de privación de libertad, y esto también ha hecho que incluso se genere una resistencia interna. Por eso hemos establecido que los dos hechos, tanto de Turi como Santo Domingo, es por situaciones a veces que se inicia por la pelea de dos personas y el apoyo de cada uno de sus organizaciones delictivas, claro, y se genera ya una violencia extrema que si, no por justificar, pero si observamos a las personas privadas que fallecieron lamentablemente, son con armas blancas, es decir, fue un ataque desmesurado que incluso ha generado una consternación de todos, precisamente para establecer las razones de esta violencia interna. Por eso incluso estamos generando varias acciones con la política pública enfocada en derechos humanos, que tendrá una inversión de 27 millones. Cada ministerio tiene planes, programas y proyectos que serán entregados y próximamente ya puestos en práctica con el objeto de generar una rehabilitación oportuna. Ahora bien, si ya hablamos de esa inversión general,
eso fundamentalmente estará destinado ¿de qué manera? Es decir, por ahora la prioridad, por ejemplo, yo digo, va a ser tecnología, va a ser mejorar las condiciones en las cárceles, es decir, cómo tratar de darle la vuelta a todo esto, hacer las cosas de una manera diferente para ver si así comienzan efectivamente a funcionar. Bueno, primero, como le decía, la reducción del hacinamiento es lo primordial. ¿Cómo no? Eso Sí, es algo básico. La incorporación de equipamiento, tecnología, que será en las próximas semanas y meses. Okay. Luego estamos la profesionalización de los agentes penitenciarios, porque una de las recomendaciones de todos los informes, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, de la Asamblea, es el déficit de agentes penitenciarios. Vamos a incorporar por primera vez 1.400 que serán formados y capacitados desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, y ya en el mes de noviembre, fines de noviembre y diciembre, ya estarán incorporados 1.400 a los 1.600, cubriendo de esta manera la brecha. Obviamente de los 1.600 habrá también una depuración, una oxigenación con evaluaciones de confianza, porque hemos generado procesos anticorrupción precisamente para que cualquier persona que no se alinee a la misión constitucional, a los deberes que debe generar un funcionario público. Por eso estamos luchando en contra de la corrupción, precisamente para establecer nuevos actores, y también pedimos a la ciudadanía, también pedimos que denuncien, pedimos a las autoridades judiciales que cuando encuentren cualquier tipo de hechos de esta naturaleza, sean denunciados. General, yo sé que la pregunta que le voy a hacer puede resultar bastante difícil, incómoda, pero yo creo que es necesaria. Usted habla de la corrupción y yo veo que de parte de la policía, del mando institucional, de la tropa, de los oficiales, se hacen enormes esfuerzos. Créeme, yo muchas veces he seguido de cerca esto durante mi carrera profesional, pero yo veo que también hay una serie de problemas estructurales que son los que terminan en algunas ocasiones impidiendo una más efectiva gestión. Por ejemplo, a nivel del sector público, realizar un contrato termina siendo un dolor de cabeza para los tomadores de decisiones, sobre todo cuando se lo quiere hacer de manera honesta. Muchas veces, por ejemplo, el sistema de justicia general termina también lleno de inconvenientes, problemas, dificultades. Además, ojo, malos jueces que se cruzan en el camino complican aún más las cosas. ¿Cómo mira usted esta serie de problemas con los que se encuentra para poder hacer una mejor gestión que termina rebotándole a usted, general? Termina rebotándole al ministro del Interior y al propio presidente de la República. Mire, usted ha topado, Néstor, un punto muy importante. El problema y la crisis penitenciaria debemos enfrentarlo de manera estatal como país, no solo desde el ámbito gubernamental. Por eso es importante la Corte Nacional, que hemos generado varias reuniones, inclusive agradecer al presidente de la Corte. Hicimos un llamamiento a una reunión, y esta semana tenemos una reunión para dilucidar todo el ámbito procedimental y de esta manera generar una mejor expectativa, y juntos y unidos vamos a generar y enfrentar esta crisis. La judicatura, con quienes hemos generado y conversado, porque también dentro de los planes de acción nuestro está un sistema de gestión penitenciaria interoperable e interinstitucional con Policía Nacional, Fiscalía, la Corte Nacional, el registro civil, la judicatura, de tal manera que se corten ciertos procesos y de esta manera simplificar y ayudar y coadyuvar a la reducción del hacinamiento, porque existen personas que incluso ya están pasado el 100% de la pena y siguen en los centros de rehabilitación. Esto es porque no se le ha denotado un importante apoyo a las gestiones internas, y por eso es importante generar un ámbito de enfrentamiento interinstitucional con todos los actores que tienen que ver dentro del ciclo jurídico penitenciario. General, yo quisiera también preguntarle, usted nos decía, estos temas tan graves que está atravesando el país y que ya llevan varios años, pues no se resuelven de la noche a la mañana, evidentemente así es, pero entonces, ¿cuándo se resuelven? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen para tener ya controladas las cárceles y dar acciones? Porque hasta el momento el actual gobierno lo que ha hecho es darnos excusas, es darnos explicaciones banales, y al final del día no tenemos ningún plan de acción. Ahora con usted pues nos ha venido explicando cuáles van a ser los pasos a seguir, pero ¿cuándo? ¿Cuál es la meta que ustedes están planteando ya para resolver y mantener el control en las cárceles del país? Mire, iniciamos precisamente con una planificación estratégica, algo que no tenían, planes de acción efectivos. Ya se van a comenzar a mirar ya de manera objetiva y palpable en las próximas semanas y meses la infraestructura, la cambiada de infraestructura, equipamiento y tecnología.
la incorporación de 1.400 agentes penitenciarios, que le decía que algo que no había existido antes, sino más bien se iba incorporando de a 100, de a 200, de a 80, de a 50. Pero con esto se va a resolver ya el tema, porque estas son es la información que usted ya nos explicó con Néstor. Cumpliendo con las observaciones y recomendaciones de cada una de las personas e instituciones que han generado las posibles soluciones al ámbito de crisis penitenciaria, hemos generado y palpado con gestiones y actividades. Por eso es importante generar que al final del año, al final del 2022, generaremos una transformación y un cambio institucional de una institución que la Policía Nacional, lo que estamos haciendo, dejando aquí una transformación de una institución, por no nos olvidemos que soy en general en servicio activo, me incorporé a esta crisis, a una difícil tarea, pero no imposible, pero debemos generar una conciencia de todos para poder articular cada una de las expectativas y acciones, pero esto es un trabajo de todos. Como le decía, no es un trabajo que se pueda realizar o una solución de un día para otro, de un mes para otro, sino más bien paso a paso, cada una de las acciones que iremos generando irán revirtiéndose con los resultados correspondientes. Pero le no decía que son más de 300 personas que hemos salvado vidas, eso no se cuenta. Pero no más tenemos... de 300 personas que hemos generado, más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, que hemos incorporado todas y cada una de las necesidades que han tenido, tanto estructurales, algo tan simple como incorporar incluso implementos deportivos, incorporar la educación a través de los monitores de los diferentes escolaridades, tanto primaria, secundaria y universitaria. Hemos generado convenios con universidades para precisamente profesionalizar a los trabajadores administrativos, agentes penitenciarios, y también convenios con universidades para que los privados de libertad salgan a una segunda oportunidad, porque es necesario generar esta expectativa. Pero todo esto hemos generado paso a paso. No quiere decir que paso a paso es lento. En estos casi 5 meses, todos los resultados correspondientes se han generado a través de acciones efectivas. Pero no tenemos aún una fecha tentativa, por decir, con este paso a paso, con este plan, con estas acciones que ustedes están planteando. Sí, como le decía, al final del año generaremos ya toda esta transformación con incorporación de agentes penitenciarios, con una desconcentración de servicios penitenciarios, con un nuevo modelo de gestión y prestación de servicios. Y ya tendremos de esta el manera control general. Contribuir a generar. No es que todos los centros no están bajo control, específicamente son aquellos complejos grandes donde ha sido determinante una incorporación y una masiva ingreso de personas privadas de su libertad en todos estos años de haber quizás tomado una decisión, de haber direccionado acorde a las organizaciones delictivas, para evitar precisamente muertes y masacres, sino más bien incorporarlos acorde a una iniciativa de la clasificación de procesados, sentenciados, contraventores, de apremios, es decir, una situación que ha ido contribuyendo a que se incremente la crisis. Pero nosotros, a través de estas acciones, la reducción del hacinamiento, la incorporación de la profesionalización, un sistema de gestión institucional, un modelo de gestión y prestación de servicios que no existía, una desconcentración de 5 megazonas en el ámbito administrativo, operativo y financiero, la reducción del hacinamiento, también la incorporación de infraestructura, equipamiento y tecnología. Hemos también enviado una batería de reformas del Código Integral Penal a la Asamblea, también para que se genere las fuertes bases jurídicas para que exista esta transformación efectiva. Es decir, todo este compendio ha sido efectivo, delineado, y de manera que vayamos a pasos firmes, pero no lentos, sino ágiles, oportunos, y de esta manera generar esta iniciativa de transformar, dignificar y humanizar. Y ya para finalizar brevemente quisiera hacerle la última pregunta. ¿Usted en realidad sí cree que por el tema del traslado de Arias Archundia se desató la última masacre? Porque hay sectores a los que nos cuesta creer porque fue por este traslado, y que hay algo más detrás de esta última masacre general. Sí, bueno, como hemos verificado a través de varias información de inteligencia, precisamente esta persona que fue trasladada de Turi a La Roca
y luego a través de una acción de protección con una medida cautelar hacia Santo Domingo, generó inquietud internamente entre dos GDOs que se encontraban establecidas en este centro, que ahora ya no lo están. Tuvimos que realizar 153 traslados precisamente para ya no generar violencia internamente, pero la información de inteligencia nos permite establecer que efectivamente la presencia de esta persona generó inquietud, generó una controversia interna y obviamente luego ya la desgracia que lamentamos como sociedad que haya ocurrido. Bien, general, muchísimas gracias. No le deseo suerte, le deseo éxitos, firmeza, mano firme, mano dura cuando sea necesario. Por supuesto, cuando no lo sea, con aquellos privados de la libertad que tal vez merecen una segunda oportunidad. De la misma manera, uno tiene que saber actuar de acuerdo al momento y con las personas también con las que está tratando. Que le vaya bien, y nosotros todos, digo yo, todos como sociedad tenemos que apoyar en la tarea que se desarrolla para pacificar las cárceles, para que vuelva la calma también a nuestro país y que frene un poco esta ola de sicariatos. Bueno, en fin, son algunos temas que tenemos pendientes de materia de seguridad ciudadana. El general Pablo Ramírez, director del SNAI, el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores y Personas Adultas Privadas de la Libertad, nombre bastante largo, ha sido nuestro invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de nuevo aquí en Majestad Radio y también enlazados a través de Majestad Televisión. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-6236-29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Pachatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Siete de la mañana con 24 minutos. Despedíamos hace pocos instantes al director del SNAI, el general Pablo Ramírez. Bueno, ahí está la versión oficial respecto a lo que se está haciendo para atender el sistema penitenciario. Un tema muy complejo, vuelvo y repito, no dudo de la buena intención del oficial que está a cargo en esta ocasión de liderar esa institución, pero hay que saber que de por medio hay problemas estructurales a nivel de leyes, sistema de justicia, contrataciones, corrupción, agentes penitenciarios y su déficit, acciones de la Policía Nacional, en fin, todo eso sumado a la violencia extrema que se vive en las cárceles. Antes de darle paso a Silrat con una información que se ha generado también esta mañana en la ciudad de Guayaquil y se ha posicionado como tendencia en redes sociales, especialmente en Twitter, voy a leer un par de comentarios de dos amables oyentes
también televidentes nos están siguiendo a través de nuestro streaming. Saludo cordialmente a Pilar Salazar, que nos está siguiendo más temprano. Por ejemplo, Luis Charco, que también estaba conectándose junto a nosotros, opinando. Pilar Salazar, por ejemplo, dice: los sicariatos se volvieron realidad gracias a programas televisivos donde ser sicario era la moda. Todos los programas traídos de Colombia, gracias a que no permitieron una buena ley de comunicación, se destruyó la buena televisión del Estado. También ese es otro factor. ¿Por qué no decirlo? Es cierto lo que dice Pilar, muchas veces la violencia que se advierte a través de los medios de comunicación, y ojo, ahí ese será otro tema de debate con Silrat cualquier momento. Bueno, a propósito, y ella me picaba por ahí un poco, bueno, ¿debe o no debe haber ley? Ahí están las razones por las que a veces uno dice sí, debe haber una ley, para que no pasen este tipo de cosas y no llegue programación de tan mala calidad, o por lo menos que incite a la violencia, a pesar de que también se trata de un tema de madurez y aceptarlo de la mejor manera. Yo, Ernesto, ¿sí? Antes de que continúes con ese saludo, te voy a decir que me voy a mantener en la posición radical de que no se necesita una ley. No sé. Yo considero, y en ese punto creo que no tenemos un punto de encuentro aquí, no hay punto de encuentro, porque yo sí creo que los medios se tienen que autorregular. El ejemplo de esto fue el programa, uno de los programas que se transmitió recientemente en La Posta fue Debut y Despedida, precisamente porque excedieron un tema y definitivamente la sociedad definitivamente en Twitter se movió el tema demasiado fuerte, se autocensuró el programa, definitivamente no volvió a salir, y es lo que pasa cuando sobrepasas estos límites. Para eso hay estos límites. Yo creo que cuando tú generas una ley de comunicación, y esto es mi visión particular, ustedes podrán estar en contra y están en todo su derecho, pero yo sí creo que esto es utilizado precisamente por quienes quieren de alguna forma establecen cualquier tipo de acción y utilizan la ley para evitar que reportajes, que investigaciones no salgan a la luz. Meten ahí acciones y diferentes puntos legales que impiden que haya transparencia. Entonces yo sí creo en una comunicación totalmente libre, pero con responsabilidad de quienes la hacemos, con responsabilidad de quienes estamos en esta trinchera y de quienes estamos en este negocio de la comunicación y de la información. No te espero. Solamente una pequeña observación que nos hace nuestro productor. Y cuando el dueño del medio de comunicación es el periodista, ojo, pero ¿sabes qué, Silrat? A mí sí me gustaría, creo que este no es el momento, porque estamos hablando acerca de la situación en las cárceles. Yo más vale, lo que te animo es a ver si en estos días volvemos a tocar este tema, el tema de la comunicación, debe o no debe haber una ley, a propósito de este tipo de cosas que nos comentan nuestros amables oyentes y televidentes. Queda abierto el tema, ojo, porque yo a rato sí pienso, ojo, no es que soy aquí el de izquierda o el que quiere parecer que está defendiendo a una Supercom, a un anterior... No, mentira, te estoy molestando, no te lo tomes personal. Pero sí creo yo que en algunos casos, porque nosotros partimos de la premisa de que este es el mundo ideal y que todo el mundo va a ser respetuoso y se va a autorregular, pero creo yo que hay casos y eso a nivel de toda la sociedad. Hay periodistas a quienes se les va la mano muchas veces, no se miden y ya abusan de esa condición, o por lo menos quieren argumentar que como son periodistas pueden decir e insultar a cualquiera, y hay que también modular aquello. Pero bueno, eso será motivo. Modular, sí, pero no te quita la libertad de expresión. O sea, es que tú tienes derecho a expresarte, tienes derecho a estar en contra, tienes derecho. Y como no digo que lo sea, sí. Néstor, como personaje público, el personaje público, o sea, lamentablemente quiere ser el personaje público y es el personaje que está expuesto, quiera o no quiera, a un tema de crítica pública. Entonces, si no le gusta que le critiquen, si no le gusta que le hablen, si no le gusta que la gente definitivamente le dé su punto de vista como lo hace, entonces, ¿para qué se metió al tema público? También entiendo el tema del respeto y sobre todo nosotros, te lo digo, que no es que somos ciudadanos comunes, no me refiero a que somos superiores tampoco, lo que estoy tratando de decir es que somos periodistas y que tenemos esto como una profesión y que la entendemos desde ahí, pues sabemos también cuál es el marco del respeto también al personaje público, el entrevistado, etcétera, pero eso no nos quita cuestionar, preguntar, argumentar y definitivamente cuestionar de manera muy fuerte cuando así sea y cuando así nos toca, ¿no? Bueno,
dejo de lado el tema porque en un instante nuestra productora, no, en lo absoluto, ya vamos a debatir eso, cada uno con sus argumentos otro día, pero cuando haya tiempo, porque ojo, tenemos más noticias, lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil, en el puente de la Unidad Nacional, que Silrat va a dar cuenta en un instante también qué ha sucedido respecto a eso, pero un par de comentarios adicionales como para contarles también lo que pasa con nuestro siguiente invitado, a quien teníamos previsto tenerlo aquí en los estudios de Majestad. Par de comentarios. Pati Cárdenas dice: buenos días, como dijo el general Ramírez, la meta del SNAI tiene que ver con planes objetivos. El apoyo interinstitucional es fundamental. También saludo a Luis Poma, dice: excelente trabajo. Al general de distrito Pablo Ramírez, se refiere al director del SNAI. Que le vaya bien, necesitamos que le vaya bien, definitivamente que sus acciones, que aplique mano dura, porque definitivamente yo te digo, en este país se necesita mano dura, respetando derechos humanos, obviamente, pero se necesita mano dura, Néstor, para cumplir con esto. Cuando haya que tener mano dura, hay que ser muy firmes, muy enérgicos, porque esas personas con las que se está tratando no son precisamente unos angelitos. Muchos y la delincuencia no se puede apoderar de nuestro país. Ojo con eso, no podemos convertirnos en México, no podemos convertirnos en el cártel de Sinaloa, no podemos convertirnos aquí en tener todo este tipo de acciones que definitivamente van a acabarnos y vamos a terminar siendo una sociedad completamente violenta. Que Ecuador no camine hacia ese lado y que tenga todo el éxito del mundo el general para que pueda ejecutar sus acciones, que le permitan ejecutar sus acciones, que las haga de forma coherente y sobre todo que den resultados, que es lo que necesitamos. Silrat, ¿qué te parece si nos das a conocer lo que ha sucedido en la ciudad de Guayaquil? Porque nos dice nuestra productora Nati Herrera que ya se encuentra conectado el asambleísta Bruno Segovia, a quien teníamos previsto tenerlo acá en nuestros estudios. Invitarle una tacita de café y conversar con él cara a cara. Desafortunadamente nos dejó con el cafecito caliente del asambleísta Segovia, que nos está escuchando, pero ya vamos con él. Antes, ¿qué pasó en Guayaquil? Antes les contamos que integrantes de la Unidad Nacional de Educadores de la UNE están protestando en el puente de la Unidad Nacional. Estamos viendo que están quemando llantas, se han tomado parte de esa zona. Es un video que nos está proporcionando la cadena Ecuavisa Noticias. Los está señalando pues que se han levantado desde muy temprano los maestros de la UNE para protestar. Hace un par de semanas ellos ya estaban anunciando una huelga de hambre a la que ya se han unido y entiendo que van a realizar nuevas acciones. Esto en defensa a la equiparación salarial, es lo que ellos están señalando. El anuncio se da 2 semanas después de que el presidente Lasso enviara a la Asamblea una objeción total por inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Esto les estoy hablando de una nota publicada hace 2 semanas, cuando ya advertían de estas acciones que iban a tomar y que hoy se han tomado pues en el puente de la Unidad Nacional. Están quemando llantas, están bloqueando la zona y lo que ellos exigen es que se aumente, ¿no? Porque definitivamente el presidente vetó totalmente por inconstitucional la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que les incluía una equiparación salarial para los maestros del sistema público de educación. El tema está el análisis aún en la Corte Constitucional, que debe emitir un pronunciamiento sobre esta objeción presidencial. ¿Cuál es el problema ahí? ¿De dónde sale la plata? Porque la Asamblea Nacional aprueba, dice que sí, que equiparación salarial, pero entonces el gobierno dice: ¿y de dónde saco yo la plata para la equiparación salarial? Entonces por ahí va esta discusión. Ellos se han levantado el día de hoy y han anunciado más acciones. Nosotros estaremos pendientes y ya nuestra productora está tratando de contactarlos para que el día de mañana podamos abordar profundamente sus necesidades, sus problemas, que nos cuenten también qué les ha dicho el gobierno y por qué están tomando estas medidas ya de hecho, que son violentas, como es bloquear, y lo que están haciendo en este momento, que es bloquear el puente de la Unidad Nacional con llantas. Ahí los estamos viendo, están quemando, están bloqueando toda esa zona. 7 de la mañana con 36 minutos, esto es El Mundo a las 6. Personajes del mundo, a las 6.
7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Majestad Radio. Me confirman también si ya estamos conectados con Majestad Televisión. Un saludo cordial entonces también a Santo Domingo, quienes nos siguen cada mañana en ese punto del Ecuador, lo propio en Esmeraldas, en Manabí, acá en la ciudad de Quito, en el resto de la provincia de Pichincha y con nuestra señal al mundo a través de www.radiomajestad.com. Lo decíamos, teníamos programado un diálogo personalmente con el asambleísta Bruno Segovia, asambleísta independiente de la provincia de La Suay, desafortunadamente por un tema que no lo ocasionó él, sino que está relacionado con la operación de la compañía aérea que lo tenía previsto traer acá a la ciudad de Quito. No pudo estar aquí presente, se perdió la tacita de café, pero vamos a hablar acerca del tema del palanqueo. ¿A qué me refiero? A esta investigación que lleva adelante el asambleísta Segovia y que está relacionada con 20 funcionarios que habrían sido palanqueados, por decirlo coloquialmente, o colocados en el sector público directamente, según la versión de Bruno Segovia, por Guadalupe Llori, esto en el gobierno nacional. Empiezo preguntándole cómo avanza esta investigación y para que quienes no conocen acerca de esta noticia, asambleísta Segovia, puedan también tener una idea de qué es lo que ha sucedido. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía. Nosotros ya presentamos oficialmente la denuncia ante el Comité de Ética. ¿De qué se trata esto? En el contexto de las denuncias del presidente de la República, en el sentido de que hay asambleístas que tramitan puestos, que piden dinero, que piden eléctricas, y nos trató de ladrones a todos. Públicamente le emplazamos que den nombres, que no se quede solamente denuncias verbales y que no dé mayores pruebas, que no todos somos ladrones. Habrá algunos, obviamente, y hay que sancionarlos. No se puede afectar a la majestad de la Asamblea Nacional en esa forma, así que pedimos nombres y dio 5 nombres, pero yo recordé una conversación con la señora Llori en su despacho, la fecha exacta no recuerdo, pero fue cuando comenzaba sus funciones y me dijo que tenía una disputa con la señora prefecta de la provincia de Orellana, Magali Orellana, y que ella había puesto hasta el último teniente político, literal. Yo puse hasta el último teniente político, es para que vea la verdad, todo es que tenía. Recordé de eso, hice averiguaciones, efectivamente, encontré que por lo menos 23, documentadamente, 23 cargos de importancia en Orellana había gestionado ella. Sé que es mucho más, sé que es el control de toda la provincia, pero tenemos la gobernadora de Orellana, Johnny Esperanza Bustamante Briceño, la señora fue asambleísta alterna de Peñafiel, asambleísta del movimiento Pachacuti, el señor José Adalberto Chango Chihuano es intendente general de policía, es militante del Pachacuti, el señor Freddy Fabián Rivera Pisco es jefe político de Orellana. ¿Quién es el señor? Él es representante del movimiento Construye, que hace alianza con Pachacuti para escribir o presentar la candidatura de Guadalupe Llori. Se llama la Alianza Renace la Esperanza, y quien firma esta alianza en nombre de Construye es el señor Freddy Rivera y la señora Llori Pachacuti, estrechamente vinculada con ella, jefa política que toma Joya Los Hachas de Silvia Vidal Ramos, también es candidata del Pachacuti y militante. Así tenemos una lista larga de tenientes, de comisarios, de tenientes políticos. Son 23, pero que llama la atención solamente en honor al tiempo, si usted me permite. Sí, cómo no. Hay una señora que es directora zonal del deporte en Orellana. ¿Qué pasa con esta señora y cómo se llama ella? Permítame, porque es de... Sí, cómo no. Bruno Segovia, nuestro invitado, estamos hablando acerca de las denuncias contra Guadalupe Llori, asambleísta. La señora Samantha Nicolosada Zambrano es prima hermana del yerno de la señora Llori, directora zonal del deporte. Sin tener ninguna trayectoria en el deporte, ella es la dura del deporte en Pichincha, en Napo y Orellana. El único mérito ser
prima hermana del yerno de la señora Yori. Aquí le tenemos, no sé si está en la foto, si sale, la señora gobernadora de Orellana con el señor Eddie Peñafiel, el asambleísta, y la señora Yori en campaña. Ok. El intendente general de policía que hacía mención hace un momento con la señora Guadalupe. Las Yori. personas que salen en esa fotografía, entonces, de acuerdo a la investigación que usted lleva adelante, fueron colocadas en el sector público en este gobierno por Guadalupe Yori. Sin duda, ella me dijo, y yo le estoy demostrando que sí. Okay. Yo le dije, es mi palabra contra la suya. Ella me comentó, y veamos los nombramientos, y tenemos los nombramientos de los funcionarios. Aquí están cada uno de los funcionarios. La jefa política del Cantón La Joya de los Hachas, de mitin con la señora Yori. Ahí tenemos. ¿Qué tenemos de pruebas? Asambleísta. Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días, le saluda Silrat Traslaviña. Tengo también algunas preguntas precisamente por estas pruebas que usted nos está mostrando. Usted nos ha mostrado algunas fotografías, particularmente, y tengo que cuestionarle, asambleísta, ¿por qué? Porque el aparecer en una foto no implica que yo tenga una relación irregular con una persona o que me haya puesto en algún puesto, en algún cargo. Particularmente considero yo que el aparecer en una foto no me incrimina de alguna forma. Particularmente creo que hay gente que es muy capaz, que podría tener algún tipo de familiaridad, no familiaridad cercana, porque estamos hablando de la prima del yerno, de la tía. Entonces, por ahí yo necesito cuestionarle cuáles son las pruebas de peso en su investigación que está dando usted, precisamente para decir que estos 23 cargos, alrededor de 23 cargos, fueron puestos por la asamblea, por la presidenta de la asamblea. Y por ahí también preguntarle, ¿existen en sus investigaciones, hay algún tipo de grabaciones en las que ella reconozca que haya entregado estos cargos? ¿Existen mensajes en los que ella reconozca que haya dado alguno de estos cargos? ¿Cuáles son las pruebas ya contundentes que nos estarían dando y nos estarían confirmando su investigación, legislador? Mire, no solamente son las fotos, porque efectivamente pueden decir que es coincidencia que están en quienes políticos, todos y cada uno de las personas nombradas en campaña. No es uno, son todos. Ahora, ¿qué más tenemos? Muchos de los señores que están en este listado fueron trabajadores del gobierno provincial de Orellana. Algunos de ellos, ella les da nombramiento definitivo cuando ella fue prefecta. Algunos de ellos son candidatos por el movimiento Pachacuti, son afiliados al movimiento Pachacuti, y tenemos los nombramientos de los cargos que ellos están. Y no es no es que más allá de ser los afiliados tenían la capacidad o son expertos en las áreas de las que se les colocó. Sí, pero resulta que son expertos porque antes eran técnicos del gobierno provincial de Orellana, ahora tienen cargo de directores distritales nada más. Vaya. Sí, vaya, dice usted. De la noche a la mañana la señora presenta a la asamblea, y todo el grupo cercano a ella son gente muy capaz que ocupa cargos importantes que antes no lo tenían. Inclusive muchos de ellos son candidatos a juntas parroquiales que incluso perdieron las elecciones, por eso están en cargos públicos. Que el gobierno no encuentre más que amigos de la señora Yori para puestos importantes. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del gobernador, estamos hablando del intendente, hablamos de comisarios, jefes políticos, estamos hablando de comisarios. Ella me dijo, puse hasta el último teniente político. Efectivamente, están teniendo una larga lista de tenientes políticos. Cuando le dijo esto, asambleísta, ¿en qué contexto fue? Cuando la presidenta de la asamblea le dice, puse hasta el último teniente político, ¿en qué contexto fue y cuál fue su reacción en ese momento? ¿Qué le respondió a la presidenta de la asamblea escuchando tremenda confesión? No me llamó mayormente la atención. Lo que yo le dije es que había una prohibición expresa de Pachacuti de no gestionar cargos públicos. Incluso en el Consejo Político se resolvió expulsar a los militantes que acepten algún cargo. Le dije eso, pero en verdad no le presté mayor atención, porque era el calor supuestamente de una confrontación con la señora actual prefecta de Orellana, con la cual no tienen una buena relación. En verdad, no le presté mayor atención.
este comentario, esta conversación cobra relevancia a raíz de la denuncia del presidente de la República, cuando él dice que a cambio de los votos están exigiendo cargos públicos. Digo, ¿cómo? Hubo una conversación, hago averiguaciones y efectivamente, sí, ahí está. Por eso es que yo denuncié y le dije, es su palabra contra la mía. Conversó conmigo. A más del mes sale a desmentir, porque dije, salga a desmentir y veamos los nombramientos. Los nombramientos no se dan por generación espontánea. Que una persona conocida de usted tenga un cargo público, que bueno, 2 posiblemente, pero 23, y en los más importantes. Ya es mucha coincidencia, dice usted. O sea, 23 ya son demasiados, 23 amiguis por ahí es mucho, es lo que señala usted. Pero sin duda, son 23 amiguis que no precisamente es por la capacidad, es por la cercanía de la señora. Y además, estoy corroborando lo que ella me dijo. Yo dije, eso es un mes, vamos a verificar. Salga a desmentir, verifiquemos. Ahora, la señora lo que ha dicho es que yo estoy forjando pruebas. Aquí están acciones de personal. Cuando ella fue prefecta, firmada por ella con su puño y letra, dando nombramientos definitivos a personas que trabajaban con ellos, a gente de confianza. Así de simple. Certificados del Consejo Nacional Electoral cuando ellos fueron candidatos, muchos de ellos. O sea, son documentos públicos. Asambleísta. Hay también, obviamente, las fotos, hay videos en mitines, hay declaraciones de militantes, creo. Hay otras pruebas y hay pruebas testimonial, testigos que van también a apostar en el proceso. No es solamente la fotito, son documentos públicos y ya le digo, eso no puedes mentir. No puedes desmentir la cercanía con ella, porque ella controlaba el movimiento Pachacuti en Orellana. Además, ella me manifestó a mí. Yo lo que estoy es corroborando lo que ella me dijo con documentos. 23 nombramientos, son mucho más. No son 23, son más. 23 logré documentar. 23 es como la punta del iceberg, dice usted. Así es. Asambleísta, ¿nos están viendo la cara? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque la presidenta de la Asamblea ella lo niega todo. ¿Qué nos ven la cara? Bueno, ella al mes salió a desmentir, ha salido a insultar. Yo no estoy insultando, yo le estoy presentando pruebas. Me ha dicho que he ido a forjar documentos. Cada ladrón juzga según su condición. Que yo he ido a forjar documentos en el CNE, no. Ella llamó a decir que no me den documentos, certificados que pedí, los que son públicos por ley tendrían que darme. Los otros certificados de afiliación son otorgados por el mismo movimiento Pachacuti. Y el resto de documentos del Consejo Provincial de Orellana. Ahí están las pruebas. Ella va a tener oportunidad en el Comité de Ética de desmentir y desvirtuar esta prueba, pero yo le veo difícil. ¿Cómo desvirtúa la cercanía con cada una de estas personas? Con 23 al menos. Al menos 23. La prima del mismo fue funcionaria en el GAT provincial de Orellana. Ella también le da nombramiento, después la señora renuncia. Pero ella le da nombramiento también a la señora Nicole Lozada. Entonces, está clarísimo las influencias de ella. No solo es ahí, es en otros lados. Estamos recabando información y vamos a presentar un alcance con todo eso. Compradísima, dice usted. Sí, sin duda. Asambleísta Segovia, ¿cuánto tiempo más estará al frente de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Le digo por qué, porque de acuerdo con la versión del asambleísta Esteban Torres, quien estuvo la semana pasada en este mismo espacio, eso sería cuestión ya de días. Incluso él ya se atrevía a decir que no pasa de junio. Y le digo también por qué, porque todos los ecuatorianos, y lo conversábamos con Esteban Torres, estamos indignados, estamos cansados de que durante ya cuántas semanas, yo ya perdí la cuenta, llevaba la cuenta hasta cuando llevábamos como 75 días de inacción en los que las leyes no pasan, se cuestiona toda una gestión institucional, a pesar de que hay asambleístas que sí marcan la diferencia, pero todos nos preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo? Usted ha mostrado aquí las pruebas, se las ha explicado a Silrad, al público que nos sigue esta mañana, pero más allá de eso parece que no hay fuerza que impida o permita, más vale, que Guadalupe Llori sea removida de la presidencia. Y no es que aquí yo estoy sumándome a esa tesis, no es mi tarea, eso tendrán que decirlo quienes, los organismos encargados de eso,
Pero sí nos preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo esta inacción de la Asamblea? Bueno, llega la arrogancia tal que dice que solo Dios se mueve del cargo. La Asamblea perdió ya su rumbo, no tiene norte, la señora no tiene liderazgo, no hay capacidad ética ni moral, denuncia tras denuncia. Una cosa simple, solo muy simple, la señora Alba Sánchez, directora de Talento Humano de la Asamblea Nacional, es cónyuge del fiscal distrital de Orellana, el fiscal que investiga los casos que la señora tiene de peculado. Tiene algunos procesos por peculado en Orellana en la época cuando ella fue prefecta, pero la esposa del fiscal distrital, el que lo investiga, está de directora de Talento Humano en la Asamblea. Es recién, en marzo de este año, una sentencia del Tribunal de Garantías Penales llama fuertemente la atención a los fiscales actuantes porque no le investigan a la señora teniendo la obligación de hacerlo. Es un juicio de peculado por la adquisición de semillas y ella es presidente del Comité de Adquisiciones. Según dicen, adquiere de forma irregular, pero a ella no le investigan. Y el Tribunal de Garantías Penales de Orellana llama la atención y pide sanción a los fiscales. Esas son el tipo de actitudes de influencia que ella hace. No es materia de mi denuncia, pero es una manchita más al tigre. Hay otras denuncias, hay una serie de situaciones. Yo me he limitado al tráfico de influencias, que es lo que me enteré y tengo los documentos. El respaldo del presidente de la República le sostiene con oxígeno artificial a la señora. Ella debería dar un paso al costado por bien de la Asamblea. Por ella misma y por dinero de la Asamblea debe dar un paso al costado y no lo hace. 2 meses ya en actividad, sesionando de forma irregular, le apelaron a la presidencia, se fue dejando, suspendiendo la sesión, cortando la luz del internet, pretendiendo hacer reuniones entre gallos de medianoche, en sábado de carnaval. Nos quieren vender un relato que cuestionar la honestidad, la falta de probidad y la incapacidad de la presidenta de la Asamblea es atentar contra la democracia, nada más falso. La señora, en el discurso que da por el bicentenario de la independencia, hablando de lucha contra la corrupción, hablando que hay una confabulación contra la democracia. La escuché. Realmente es terrible. Es terrible. Den un paso al costado, deje que venga una persona que tenga calidad moral y tenga capacidad para dirigir la Asamblea. Aquí no se trata, y no nos pongan en el juego, de que viene el cuco, viene el correísmo, porque posiblemente venga el correísmo y yo tengo que cerrar los ojos, permitir la corrupción en un silencio cómplice. No nos callemos, la sociedad que no se calle, que nadie se calle, la prensa no se calle, el ciudadano de a pie que no se calle. Asambleísta, o sea que usted está dispuesto a entregarle la presidencia del legislativo al correísmo, eso nos está diciendo. No, justamente ese es el mensaje mal que nos dan. Yo quería aclararle eso. O sea, no es de darle la presidencia al correísmo, que el remedio no sea peor que la enfermedad, pero que no nos metan en ese relato. ¿Qué nos dicen? O sea, ¿cuál es el cuento que nos dicen? Cuidado con el correísmo, se viene el correísmo. Entonces, como no es incapacidad, no es la falta de ética de la señora presidenta, es una confabulación supuestamente en contra de la democracia, porque el correísmo quiere tomarse la Asamblea. Que no nos vendan en ese relato, eso no es cierto. Además, no hay tal conflicto entre UNES y el gobierno. Ellos han estado en pacto. La salida de Glass es producto del pacto. Ellos han gobernado 14 años. No hay conflicto de intereses reales y serios. ¿Qué conflicto de intereses o político, ideológico hay entre los socialcristianos y el señor Lasso? Ninguno. Son ellos de derecha, tienen la misma ideología. Así que yo me temo que más bien que todo esto sea un circo. Pero para no caer en el juego de uno de los dos, nosotros no podemos ver impávidos cómo avergüenza la Asamblea Nacional, y no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial, la presidenta de la Asamblea, la forma que ella actúa. Debe sanearse, debe dar un paso al costado. Y sí, tenemos que ver una persona que, lejos de venir a responder por un movimiento político con una consigna, venga a trabajar y a representar dignamente a la Asamblea. No queremos una Asamblea confrontando con el Ejecutivo, pero no queremos un peón. No queremos que la Asamblea sea un apéndice como ha sido ahorita.
haciendo la voluntad del presidente y por eso le respalda. Yo no sé qué más hay. Pero asambleísta, ¿qué tipo de apéndice? Perdone que le interrumpa, asambleísta, pero ¿de qué tipo de apéndice estamos hablando cuando en realidad no es que le hayan aprobado las leyes? Yo no veo que sea una asamblea que realmente le haya dado. Hay una ley aprobada, en realidad ahí es lo que yo veo. No es que haya un tema de que se esté trabajando coordinadamente ejecutivo o legislativo. Definitivamente los veo totalmente trabajando de lados opuestos y sin llegar a acuerdos y definitivamente hablando de pactos. La señora presidenta de la Asamblea se ha convertido en el peón del señor presidente. ¿Y qué ley se aprobó? La ley tributaria con la abstención de UNES, que permitió el más grande perjuicio a las clases medias y permitió el retorno de capitales posiblemente ilícitos sin someterse a ninguna investigación sobre el origen. Aquellos que sacaron dineros a paraísos fiscales pueden repatriar sin pagar ni siquiera impuestos. O sea, se condonó más de 2.000 millones a los morosos, pero a la clase media se les castiga con impuestos, a los microempresarios igual. Ahí, asambleísta, si me permite decirle, porque el tiempo casi se nos acaba, asambleísta, solamente porque no me respondió a lo que yo le pregunté. ¿Hasta cuándo va a estar al frente de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, de acuerdo a lo que usted tiene programado y sobre todo de acuerdo al avance de las investigaciones? Porque no, tampoco es una decisión del asambleísta Segovia, que no se me malentienda. No, desde luego, pero debería dar un paso al costado. Espero que no sea más de un mes. Esto ya es la muestra anunciada. Ya perdió todo el respaldo de su propio bloque, no tiene legitimidad, no hay liderazgo, no hay capacidad de conducción y debería irse. Le sostiene solamente el presidente, no sé hasta cuándo, pero no creo que pase de un mes. No creo que pase de un mes y la Asamblea tiene que cambiar de rumbo. Un mes es lo que está dando entonces el asambleísta Bruno Segovia. Ojalá menos, sí. Ojalá menos, dice que no pasa de un mes la presidenta de la Asamblea Nacional. Y finalmente, antes de que se nos escapen los últimos 2 minutos, quiero preguntarle, ¿hubo pacto o no hubo pacto para el tema del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass, asambleísta? Y yo he sido claro, yo estoy convencido de que sí hubo pacto, no hay duda. Eso es el pago de la aprobación de la ley tributaria, la abstención de UNES. Lo dije en su momento, apenas se dio ese pacto, dije, ojalá el costo no sea la libertad de Glass, lastimosamente se dio. Vean ustedes la actuación, un juez parroquial no puede desafiar la institucionalidad de un país, a toda la estructura jurídica del país, si no tiene el apoyo del poder, y la inacción de no hacer nada de parte del SNAI, irse a una audiencia a no decir nada, y cuando va a la comisión de fiscalización le decimos, ¿por qué no actuaron? ¿Y qué nos dice? Es que como el abogado no es médico, no podía ejecutar informes médicos, un absurdo más grande. No hicieron nada, permitieron que salga el señor Glass. Eso es parte del acuerdo, eso no, yo no tengo duda, eso es lo que yo he dicho. Y vamos a ver ahora, supuestamente se va a apelar. ¿Quiénes van a conocer y encuentren al señor Glass en el evento de que se revoque el habeas corpus? ¿Qué está pasando con el ciudadano holandés que le dieron un habeas corpus? Se revocó, ya no lo encuentra, ya no está aquí. Eso va a pasar también con el señor Glass, sin duda alguna, en el evento de que se revoque el habeas corpus concedido. Se nos terminó el tiempo, asambleísta Bruno Segovia, muchísimas gracias. Lamentablemente, bueno, nos perdimos de la oportunidad de conversar personalmente con una tacita de café. Será para la próxima, esperamos que vuelva a la ciudad de Quito y que llegue con bien, que le ayuden también las condiciones del tiempo y, por qué no decirlo, las aerolíneas pongan su parte para poder tenerlo próximamente acá. Ojalá también se dé pronto una resolución respecto a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Nos ha dicho quizá un mes, pero esperamos que sea menos el tiempo, que sea al frente de la Asamblea Nacional la presidenta Guadalupe Llori, y no porque estemos aquí a favor de que se la destituya o que se la sancione ni nada por el estilo, ese no es nuestro papel, pero que sí se pongan ya a trabajar. Nos decía un comentario aquí que pude revisarlo antes de finalizar: un mes más de sueldo para esta gente. Un mes más de sueldo, un mes más de una asamblea que realmente no acciona. Entonces, claro, podemos hablar del tema de institucionalidad y todo lo que sea, pero cuando un funcionario no funciona, definitivamente tiene que salir del cargo, y esperemos que se encuentren también todo lo necesario para que esta asamblea empiece a trabajar y empiece a trabajar como debe ser. 8 de la mañana, nos estamos despidiendo. Sí, y nos despedimos también del asambleísta que está conectado desde la ciudad de Cuenca, Bruno Segovia en directo. Nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden todas estas consideraciones en materia de tránsito. Gracias, asambleísta. Buen lunes.
estas consideraciones en materia de tránsito, por favor, nos quedamos ya con Luis Fernando Heras, que en pocos instantes estará junto a nosotros y nos contará todo el panorama deportivo del fin de semana, sobre todo también lo que es cada vez más y nos alienta una actuación destacada, como no podía ser de otra manera, de Richard Carapaz en el Giro de Italia. Ya se encuentra cuarto en la clasificación general, muy cerquita del líder. Esperemos que la locomotora le ponga toda la caña necesaria para poder ganar nuevamente este Giro de Italia. Así que ahora sí nos despedimos, Silra. Nos despedimos hasta mañana, que tengan todos un excelente día lunes. Hoy nos vemos mañana martes a partir de las 6 de la mañana con las noticias, la información, la opinión y aquí también el debate con mi querido amigo y colega Néstor Aguilera. Un abrazo para todos. Chao, buen día.